¿Cómo está, Sergio? Hola, don Hernán, ¿cómo se encuentra? Sí, señor, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, Bueno, pues ante todo, pues decirle que gracias por aceptarme esta entrevista. Es la primera vez que entrevisto a alguien, la verdad. ¿en serio? ¿Qué Es estudias? comunicación social y periodismo. ¿En dónde, en la Sergio Arboledas que estás? Sí, señor, sí, ¿Qué señor. semestre estás? En quinto. ¿Y por qué quisiste entrevistarme a mí? Porque pues el profesor de televisión nos puso de trabajo entrevistar a una persona del medio justamente Sí, que pues uno admirara que le gustara mucho. Entonces pues yo sí. pensé en usted y Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. no, gracias a usted por concederme la entrevista. Hágale, yo estoy tranquilo, materia disponible, pregúntame lo que quieras. ¿Más o menos cuánto tiempo es? ¿Son unos 15, 20 minutos? Sí, la entrevista yo tengo que entregarla que dure 10 minutos, pero pues de Ah, pronto ok. nos alarga un poquito, pero Sí, es la corta. cortica. Sí, señor. Dale, no hay ningún problema. Listo. Dale, Sergio. Entonces voy a Cuando empezar quieras. con la presentación. ¿Listo? Dale. Entonces, bueno, el día de hoy me encuentro con una de las caras más reconocidas e importantes del mundo del entretenimiento en Colombia. Graduado como comunicador social en la Universidad Javeriana, le doy la bienvenida a Hernán Orjuela. Don Hernán, ¿cómo se encuentra? Sergio, un abrazo primero que todo. Gracias por esta gentil invitación que me haces. Y aquí dispuesto y presto para tus preguntas. Gracias a usted, don Hernán, pues por aceptar esta entrevista Un acá, honor. pues justamente para la universidad. Y Con pues no gusto. siendo más, pues comencemos de una vez y me gustaría preguntarle por un recuerdo que usted tiene de su infancia, algo que le haya marcado mucho en su infancia y que nos quiera comentar. Bueno, wow, es que la infancia mía fue hace algún ratico, pero digamos que de mi infancia tengo muchos momentos felices de los cuales todavía tengo en mis recuerdos, pero de pronto particularmente algo que siempre tendré muy presente en mi mente es que desde muy pequeño siempre me gustó todo lo que era la parte artística. Mi mamá tocaba el tiple porque era tolimense y siempre me encantaba acompañarlos a la reunión de mi papá y mamá. Yo tendría unos 5 o 6 años y me encantaba escuchar las canciones. Yo creo que en ese momento lo tengo marcado y sobre todo que sirvió mucho de pretexto para más adelante volverme yo una persona, digamos, conocedora de la música. Es un grato recuerdo que tengo todavía en mi mente. Y entonces eso significa que pues cuando usted estaba terminando el colegio, ¿usted pensó en dedicarse en la música o desde pequeño tenía claro que quería era estudiar comunicación? No, mira que no, mira que curiosamente, pues, digamos que siempre me gustaba todo lo que era la parte de de las artes, de todo lo relacionado con la música, la danza, el teatro, pero realmente no tenía, digamos, como un acercamiento porque en ese entonces la comunicación social o el periodismo no era una de las profesiones fuertes en ese entonces, sino era más los médicos, los abogados, los arquitectos. Y mira que paradójicamente yo empecé estudiando medicina en quinto bachillerato, un orientador profesional me dijo, usted va a ser médico, usted tiene cara de doctor, y en mi casa querían un doctor, obviamente fui estudiante de medicina frustrado durante casi un año, hoy en día entro a un hospital y me da la pálida, pero afortunadamente la esposa, bueno, hoy en día la ex esposa de mi hermano, estudiaba comunicación social y ella me conocía bastante y me dijo, hombre, usted que le gusta el teatro, que le gusta hacer periódicos, que lo veo que usted con una grabadora empieza como a hacer cosas y efectos especiales, ¿por qué no buscas una carrera como la comunicación? Y yo, wow, convencí a mi papá que no era fácil, porque como te digo, era una carrera que no era como muy sólida en ese momento, y gocé de una época maravillosa donde ahí, digamos, enfoqué mi vida personal, profesionalmente hablando. ¿Y cómo fue ese proceso para convencer a su papá? O sea, ¿qué hizo usted para que él aceptara de que usted pudiera estudiar? Mi papá ya venía diciendo este muchachito caprichoso que estuvo en Bogotá en la Juan N. Corpas estudiando medicina, terminé en Quito estudiando un semestre de medicina, pasé en España, ya me iba a estudiar medicina entre comillas porque era lo que me han dicho en el colegio que yo debía estudiar. Pero él sí se daba cuenta que yo tenía mucha dinámica en todo el tema, digamos, artístico. Entonces, me vio tan convencido, le dije, mire papá, yo estoy seguro de que esa es mi carrera, deme el chance y afortunadamente, digamos que después se lo demostré, porque yo comencé a trabajar antes de terminar la carrera, mi papá estaba todavía en vida y él, digamos que yo creo que se sintió muy satisfecho de ver que su hijo realmente era la proyección que sí tenía
y alcanzó, digamos, a vivir un momento interesante de mi vida, que fue cuando hice los primeros pinitos de radio en Caracol, en una estación de radio que se llamaba Radiovisión, y él era el que me llevaba, porque el turno mío era en las noches, era muy tarde y mi papá, afortunadamente, con su carro, él era un ingeniero, me llevaba y me dejaba ahí al frente de la estación. Y bueno, pues como usted lo dijo, usted comenzó en la radio. Ajá. ¿Cómo? O sea, cómo entró a ese mundo de la radio? ¿Por qué empezó por ese mundo de la radio y terminó pues estando en la televisión? A mí siempre me gustó el tema de los efectos sonoros, de imaginarme cosas que a través de un micrófono tú podías plasmar. E incluso tuve la oportunidad de que un amigo de mi mamá y de mi papá me regaló una grabadora. Y entonces con esa grabadora yo empezaba a ingeniarme historias de vaqueros, pero las hacía a través no solamente de voces, sino de efectos. Entonces digamos que eso, yo alucinaba mucho con eso. Y después, cuando empecé a escuchar radio más conscientemente en alguno de de las radios que tenía mi papá en la casa, me llamaba muchísimo la atención, especialmente aquellos programas musicales donde tenía una cantidad de música moderna, donde mi referente y mi gran referente siempre fue Armando Plata Camacho y Alfonso Lizarazo, que por ese entonces tenían toda la música moderna en auge. Entonces, cuando yo escuchaba a Armando Plata Camacho en un programa que se llama Unicornio en la noche, a las 11 de la noche, pasando una música rarísima y toda rockera, toda hippie, eso me llenaba a mí muchísimo y decía, wow, yo quiero estar ahí. Que es más, incluso en el colegio, antes de eso me molestaban mucho porque recuerdo un amigo, tú sabes que tarde o temprano hay gente que se le burla a uno cuando empiezas tú a tener como la disposición y hay un amigo que me decía, ay, usted quiere ser como Armando Plata Camacho, guau, guau, guau. Entonces, como que se burlaron un poco de mí porque yo impostaba la voz y empezaba. Entonces, digamos que ahí fue como esa iniciativa que tuve antes que la televisión, incluso, mira que yo terminé en la Javeriana Comunicación Social haciendo énfasis en realización para televisión. ¿Qué pasaba? O sea, estaba especializándome para estar detrás de las cámaras como director, no como ni animador, ni locutor, en absoluto. Yo lo que quería era estar detrás de las cámaras creando producciones. Y paradójicamente se me dio la oportunidad, cuando antes de salir de la universidad, fui con un compañero y presentamos un proyecto para la emisora javeriana y nos dieron un espacio que se llamaba, era una revista musical que se llamaba Universo Joven. Entonces nos dieron un horario por allá los miércoles como a las 1:30 de la mañana. Era de 1 hora los jueves. 1:30 de la mañana a 2:30 de la mañana. Espectacular horario teníamos donde el operador, el que ponía la cinta, y mi mamá eran los oyentes nuestros porque estoy seguro que nadie más oía un Claro, programa. ahora complicado. Además que era un programa espantoso porque era un crossover que le metíamos música brasilera y jazz, que era lo que le gustaba a mi amigo. Yo que era bien rockero, le metía Beatles y le metía los Rolling Stones. O sea, eso era una sopa de caracol. Pero mira que eso me sirvió porque con esa prueba yo fui a Caracol cuando estaba Manolo Belón, de director de una emisora que se llama Radiovisión, y con ese cassette la gente que nos de pronto está oyéndonos viendo los cassettes, era una cinta magnetofónica que se metía en una grabadora y ahí uno grababa la voz o lo que fuera. Y lo llevé como demo, como mi casting para Manolo. Él escuchó mi voz, ahí fue donde él me dijo, venga, le voy a dar la opción para que usted esté como locutor en las horas de la noche en esa emisora y ahí comencé la radio durante casi 10 años de forma ininterrumpida, porque después paralelamente hice radio con televisión. Un poquito es la historia, me echas un poquito atrás, es como la historia. Pero yo encontré un dato curioso y es que usted antes de crear Radioactiva, si estoy bien, Uh -huh. antes de crear Radioactiva, usted tuvo un proyecto para crear una radio en La Guajira. Una radio no, sino un programa radial en La Guajira. Lo que pasa es que, mira que yo hice, me quedó como el instinto de la medicina ser rural, pero rural de radio. Eh, Hernando Romero Bardiza, el popular Capi, que hoy en día él sigue siendo un extraordinario locutor, es la voz principal de, si no estoy mal, de Radio Sucesos en las mañanas de RCN, una voz maravillosa. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo a él y descubrirlo un poco en Bogotá cuando yo era director de una emisora que se llamaba Radio Fantasía. Y Hernando venía de La Guajira. Y en La Guajira, en Riohacha, existían dos, tres emisoras. Habían un par de emisoras de FM y una AM, y obviamente en La Guajira
pues, ¿qué vas a oír en La Guajira? Pues vallenato, pues, música tropical, pero vallenato venteado. Y Hernando y yo tuvimos la quijotada de alquilar una emisora en AM y programar música americana en Riohacha. Entonces, Hernando viajaba en flota con las cintas, porque alquilamos la emisora casi 4 meses. Entonces, él, ¿Desde acá desde Bogotá? desde Bogotá, nos iba, él cogió una flota y se iba con las cintas y entonces llegaba a Riohacha a programar la emisora, se devolvía y me tocaba después a mí ir y hacer también lo mismo, hacer los programas. Obviamente nos pegamos una reventada terrible porque, número uno, ¿quién nos iba a oír? Era pues muy pocos allá que la música americana en Riohacha, por Dios. Y como segunda medida, ¿qué patrocinador? Pues era el único patrocinador que teníamos era el dueño de una peluquería, que el hombre era como medio aficionado a la música rock, era un patrocinio, pero pues nos pagaría, creo que en canje por peluqueada. Entonces, pero hicimos afortunadamente, mira que eso me sirvió mucho a mí para aprender a ser creativo. Entonces, eso nos dio a Fernando y a mí la oportunidad de empezar a producir programas de radio y vendérselos a otras emisoras. Hicimos la historia de Michael Jackson, hicimos la historia de todo el fenómeno de los Bee Gees. Bueno, hicimos muchas historias en cintas y se las vendíamos a emisoras juveniles por todo el país, pero con la opción que inicialmente tuvimos una emisora en Riohacha de música en rockera. Ay, Dios. Y bueno, ya ahora sí pasando un poco más al tema televisivo, al mundo de la Ujú. televisión, Sí. o sea, ¿usted tuvo que cambiar algo en su personalidad o tuvo algún cambio para poderse adaptar a la televisión o fue siempre fue así de activo usted, por decirlo así? Lo que pasa es que mira que la radio tiene una gran particularidad y es que te da escuela, digamos, a nivel de dicción y a nivel de repentismo, porque la radio tiene esa particularidad y sobre todo cuando la haces en vivo, porque tienes que hablar, porque tienes que, digamos, tener una expresión vocal importante, saber improvisar, capacitarte, digamos que ese primer punto de partida te da una opción interesante que en el momento en que vas a poner tu cara o tu expresión no verbal, pues ya digamos tienes unos puntos a favor. ¿Qué pasa? Yo nunca había hecho directamente televisión frente a cámara, pero digamos que se me facilitaba, porque las pocas veces que me han hecho unas entrevistas espontáneas cuando estaba en radio, se me facilitaba, yo miraba la cámara, me gustaba cómo era el tratamiento, cómo me le dije, entonces no fue tan difícil el salto. Sin embargo, lo que te digo, creo que la gran diferencia es que la escuela de radio que yo hice en ese entonces me sirvió mucho para crear una marca personal que en ese entonces no existía, que era un disc jockey en vivo, alegre, gritón, que lo que hacía era mandar música de una forma, porque anteriormente los animadores y presentadores eran gente de etiqueta, eran voces profundas, era Otto Greifenstein. Bueno, Pacheco, que era un animador maravilloso, pero él en su entorno era Fernando González Pacheco. Y yo llegué con mi pinta charretera Michael Jackson, con copete medieval, gritando, "Oh, gracias a Dios, hoy es viernes". O sea, claro, la gente decía, yo tenía dos opciones, o me querían o me odiaban. Las mamás no me querían mucho, pero los jóvenes sí, porque encontraban en mí como esa persona que llegaba fresca. Y ahí es donde de pronto marco la diferencia cuando yo formalmente entro a televisión hace ya algunos añitos atrás. Si no estoy mal, creo que este año cumplo 38 años prácticamente ininterrumpidos de estar haciendo tele. Y pues claramente usted ha hecho muchos proyectos en televisión, he sido Sí, presentador de absolutamente todo. Eh, casi todo. Me, sí. fa- me falta lo único que nunca hice fue el minuto de Dios, y porque ahí sí me queda como complicado. De resto, creo que. Bueno, ¿sabes qué? Y presentar un noticiero. Siempre quise, antes de cualquier cosa, presentar un noticiero, Sergio. Noticiero de noticias. Lo que Sí. pasa es que en este negocio, cuando tú vayas a ser el día de mañana presentador de un programa y demás, tienes que especializarte. Entonces era muy difícil que una persona que venía de entretenimiento, de hablar de música, de ser alegre, pues yo presentar noticias. O sea, nadie me iba a creer. O sea, yo con mi pinta, con mi facha, siendo gritón y alegre, yo hablando, hubo 400 muertos en una ciudad de Palestina y la gente así, no, pues, este man No o queda. sea, claro, no genera, por eso uno especializa o se categoriza
en los roles que hace también de pronto en televisión a nivel periodístico. Si estoy bien, pues además, ahorita que conozco pues esa pasión por el noticiero, ese sueño de haber estado en un noticiero, también tenías un sueño de ser actor. Si tengo Y bien. yo soy medio actor frustrado, ¿sabes? Te he visto actuar en una película, pero actuaste Sí, como tú mismo dos actuaste. películas, dos películas, lo que pasa es que Sí. no sé si, bueno, creo que afortunadamente no me vieron en Hollywood porque de pronto me hubieran chiflado, pero sí, las dos películas fue un poco por rosca, porque las dos películas, en una estaba mi hijo que era director y en la otra era un gran amigo que pues me puso a actuar, pero el problema, digamos que el tema fue muy simpático porque las pocas veces que actué en televisión y en cine, me ponían un rol demasiado complicado y era ser presentador de algún evento. Entonces yo no actuaba, yo lo que hacía era lo que hacía todos los días, pero me decían, no, usted va a ser el animador de un reinado de belleza, o usted va a ser el... Entonces, y como que yo realmente... En la película donde estoy con Ricardo Quevedo sí me dan un papelito ahí como de chistoso, pero finalmente ahí lo que hace Ricardo Quevedo es que encuentra a alguien parecido, como que es su referente en televisión, que se encuentra conmigo y pelea conmigo por una vieja. Pues sí. Pero solamente hice dos papeles, digamos, caracterizados. Una vez que hice en una obra de Shakespeare, que era La Tempestad, que hago El Príncipe. Era una obra grandísima que fue en la universidad, pero tristemente la presentamos dos veces porque se acabaron los recursos. Y otra vez hice un casting para Caracol de una comedia. Eso no te lo he contado a todo el mundo, te lo cuento a ti de manera especial. Hice un casting donde los que éramos protagonistas eran la de la red, Mary Ah, la sí, bonita de la red. sí. Bueno, ella y yo éramos los protagonistas y había un elenco maravilloso y era un programa parecido como a Modern Family, al de Sofía Vergara. Sí. Hicimos un casting, Harold Trompetero, el director. Digamos que en el piloto nos fue muy bien. En lo que nos fue mal es que Caracol nunca quiso sacarlo al aire. Pero digamos que ahí sí hice un rol, hacía un papel bastante particular que nunca salió. Yo no sé si por fortuna o... No, yo creo que por fortuna, porque si no, yo creo que me hubiera quedado en otra cosa que realmente no es mi pasión. Bueno, Hernán, ¿y cuál es el proyecto que tú más has disfrutado? Uno, que escogas uno. ¿Qué tal? Mira, yo tengo una característica, es que todo lo que he hecho en mi vida lo he querido con pasión, me enamoro. Hay proyectos que para mí han sido fascinantes, que han sido parte de mi corazón, pero claro que obviamente hay algunos que separo de manera especial, porque han sido proyectos, muchos de ellos con crisis, con fracasos, pero que me han dado, digamos, el éxito posterior. He tenido, digamos, grandes retos. Uno de mis grandes retos fue No Me Lo Cambie, que fue un proyecto que duró casi 14 años en la televisión, de la cual nació de la nada. Era una coche de retazos y yo logré crear un programa los fines de semana, domingo, referente, que salieron de ese programa 5 programas más. Y esos 5 programas todos fueron exitosos y fueron de altísimo rating. Entonces, de esas satisfacciones que tengo yo a nivel televisión, No Me Lo Cambio, y creo que ha sido muy bonito. El estar en Sábados Felices también para mí fue muy importante porque es como cuando tú logras como comunicador social en ese entonces estar como en el top de los formatos donde es parte del patrimonio de un país como Colombia y ser tú un referente, pues para mí fue, digamos, como una de las metas cumplidas en ese sentido. Y después, bueno, el caso de También Caerás, que fue también interesante como tal. Entonces, pero hoy te traigo de pronto a colación esos dos, ¿no? Esos dos referentes. No Me Lo Cambio, que fue un producto que fue fantástico en todo sentido. Y a nivel televisión y a nivel radio, bueno, yo creo que el proyecto Radioactiva ha sido uno de mis logros de mayor énfasis. Una cadena que se llamó Bienvenida Estéreo, que también la hice para Caracol, que era música de boleros. E hice una emisora rarísima en Cali que se llamó Color Estéreo, que era una emisora muy bonita porque nacía de ceros. Y me tocó comprar desde el primer CD hasta las antenas receptoras aquí en Estados Unidos. Entonces, me trae a colación momentos muy especiales, ¿sabes? Y pues, ¿cuál fue uno de sus mayores retos a vencer cuando empezó pues en el mundo del entretenimiento? O sea, ¿cuál era como esos miedos que usted quería vencer o que tenían cuando se estaba involucrando en estos medios? Bueno, el primero es que, digamos, yo al comienzo nunca tuve, digamos, como miedo de enfrentarme un poco
a la realidad, digamos, de donde me estaba moviendo, porque, como te decía, yo inicié mucho mi movimiento profesional en la radio. Teníamos competencia, pero no era tanta. Y mira que curiosamente en ese entonces, hoy hay más, pero digamos en ese entonces, los hombres presentadores y locutores no éramos muchos. Entonces digamos que era una gran ventaja, porque al no ser muchos, pues digamos que éramos una coladita pequeña de los que podíamos surgir adelante si hacíamos bien las cosas. Entonces, yo creo que si tú me preguntas a mí algún temor, algún miedo tuve en cierta oportunidad, no. Sí tuve retos muy importantes y que después de haberlos hecho mal, me costaron sangre por haber tomado decisiones no acertadas, sí. Y uno de ellos fue un concurso que hice para Caracol que eh, tenía los mejores premios del mundo, era un programa los domingos espectacular, jamás visto en la televisión colombiana, eso se regalaba carro cada semana y resultó un desastre en rating y el programa salió al mes y medio de estar al aire y yo me quedé, es la primera vez en la historia de mi vida, espero que no vuelva a pasar por lo menos hasta que el día de mañana me retire oficialmente y es que fue el único momento en que me quedé yo cesante durante casi 3 meses, porque salí de hacer No Me Lo Cambien, me fui para Caracol, se acaba el programa y quedé sin puesto. Me quedé viendo un chispero y terminé para que tú te des cuenta, y no lo digo ni peyorativa ni discriminatoriamente, empecé a trabajar en un canal local. O sea, dije yo, estaba arriba, sí. Los mejores ratings, sí. La soberbia me hizo pagar un momento muy difícil de mi vida profesional, pero no claudiqué. Dije, ¿qué hago? Toqué la puerta. Había un amigo que era el gerente de un canal capital. Y le dije, quiero hacer un programa, dame un espacio. Me dieron un espacio los miércoles y ahí empecé otra vez a generar el proceso mientras llegaba un proyecto que se llamaba También Caerás, que fue el que le vendía a Caracol. Pues posteriormente Caracol me llamó, quedé como director de entretenimiento y digamos que volví a decolar. Pero me tocó un Había sido momento bastante de duro, bastante complicado. duro, duro. Y morder cable después de que tú has mordido oro no es nada fácil. Pero son las lecciones que uno va aprendiendo en la vida, ¿sabes? Que tarde o temprano, hoy en día, me acuerdo con cierta alegría y lo cuento con tranquilidad, pero en esos momentos, estar tú jugando, además que yo estaba casado, tenía familia, tenía mi esposa, bueno, dos de mis hijos, y empezar a decir, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? Los recursos no es fácil, pero bueno, el mundo es de los valientes y aspiro a seguir como en esa onda. Bueno, tomaste una decisión hace 4 años que fue irte a Estados Unidos. ¿Por Sí, sí. qué, por qué la tomaste y por qué justamente a Estados Unidos? ¿Por qué no a algún otro país? Buena pregunta. Muchas veces me la hice, ¿por qué hice yo esto? ¿Por qué me vine para Estados Unidos? Y siempre he encontrado una razón y una respuesta, digamos que para mi juicio muy acertada, y era, número uno, siempre he sido simpatizante de dar saltos cuánticos en la vida, de no quedarme estancado en mis procesos y especialmente profesionales. Sentí una necesidad en un momento dado, después de tantos años de trabajar en Colombia, de pensar un poco en mi futuro y en el futuro de mi familia. Y el tema era muy sencillo, es decir, bueno, me voy a quedar en Colombia, de pronto de presentador todas las mañanas, trabajando 5 horas, chévere, tengo un teatro, el Astor Plaza, chévere, pero ¿qué va a pasar más adelante? Sobre todo con el futuro que no lo veo muy claro a nivel personal de qué más puedo hacer. Y sin un compromiso directo, mi esposa me invitó a decir, bueno, ¿por qué no aplicamos una visa en Estados Unidos de talento extraordinario? Yo creo que tú puedes cumplir los requisitos. Le dije, mira, hagámoslo. Si cumplo los requisitos, si yo puedo tener la residencia legalmente con mi esposo y mis hijos, y Estados Unidos me recibe como talento extraordinario, lo hago. De resto, esperemos. Y lo hicimos de esa manera, poniéndote toda la fe y para no hacerte largo el cuento, eh, el país, Estados Unidos, me aprobó una visa muy rápido y digamos que me dijeron, bueno, tienes toda la oportunidad de venirte para Estados Unidos y tomamos la decisión. Y ojo, te lo digo de verdad, yo no me vine a Estados Unidos con un puesto. Yo tenía pensado el primer año, serio, venirme para acá a investigar un poco, casi hacer un año sabático, pero eso es imposible porque aquí tú gastas, así como ganas, gastas en dólares. Y gastas, aquí tú miras al lado izquierdo y ya tienes que pagar $1 porque aquí cuesta todo en la vida.
y es proporcional a lo que tú también puedes ingresar. Entonces, claro, los 2 primeros años aquí fueron complejos. Yo nunca he dicho que complicados ni desastrosos, porque en absoluto, pero sí fueron de un reto absoluto decir yo, si quiero renovarme, porque yo no soy persona de reinventarme. Lo digo siempre con mucho respeto para las personas que dicen, no, yo me reinvento. Llegó la era de la reinvención. Puede ser válido, pero yo no soy de las personas que hago reinvención, sino me renuevo. ¿Por qué? Porque la persona que se renueva es la persona que nace nuevamente dentro de su ser con lo que tiene. Entonces lo que hice yo venirme a este país fue renovarme. Empecé a estudiar en una universidad, mercado de acciones, empecé a estudiar comercio electrónico, a hacer otras cosas que me encantan hacer, que es enseñar. Me volví speaker trainer, entonces empecé a enseñarle a la gente cómo comunicarse asertivamente. Mientras me llegaba en algún momento la oportunidad de si se daba televisión bien y si no también, porque aquí no es fácil. Ni nunca yo llegué a tocar la puerta a Univisión o a Telemundo teniendo amigos, sino, bueno, lo que venga. Y afortunadamente, pues el canal RCN con su área de nuestra tele internacional, sabían que yo estaba aquí en Miami, conocí al gerente que está en Washington, me invitó a que hiciera parte del canal. Empecé a hacer un programa personal que se llamaba, bueno, inicialmente Líderes para NTN 24, y después Claudia Gurizati con él tomaron la decisión de decirme, no, Hernán, no sigas haciendo ese programa, sino te vamos a entregar un programa que se llama Entrevistas con Hernán. Y empecé a hacer un programa de opinión que está todos los viernes en nuestra tele. Y adicionalmente a eso, digamos que para también contarte un poco, montamos la operación en Miami y también trabajo un programa diario que se llama Trendeando con Catalina Roballo, que es un programa de variedades, pero con una cosa muy bonita, Sergio, que es que es un programa hecho para y con colombianos en el mundo entero. Entonces, reflejamos toda la identidad colombiana, no solo en Estados Unidos, sino en 23 países más. Entonces, obedeciendo a tu pregunta, ¿por qué me vine a los Estados Unidos? Mi respuesta es decirte, hoy estoy aquí contigo, después de 4 años, renovado, con nuevos propósitos de vida que no han sido fáciles, empezando porque aquí tú lo primero que te hacen así es punes contra tu ego, que en Estados Unidos yo no soy Don Hernán, no soy la televisora, no soy el de Sábados Felices, yo entro a un Walgreens y soy como cualquier persona, pero eso también te hace grande y yo creo que eso también me ha ayudado muchísimo a que mi estructura hoy en día la sigo manejando bajo ese concepto. Claro, Hernán, y en verdad es increíble la grandeza que tú has causado en toda la televisión acá colombiana. Es uno de los referentes más grandes de este país, la Muchas cara gracias. para mí más conocida de masculina en el país. En cuanto a Gracias. entretenimiento estamos hablando. Y pues Muchas ya gracias. para cerrar esta entrevista, Hernán, quiero que le des un consejo a los futuros comunicadores del país. Consejo. Claro que sí. Primero, antes de darle ese consejo, quiero agradecerte especialmente a ti y quiero decirte desde mi punto de vista, como te decía hace un rato, yo soy speaker coach, yo dicto unos talleres que se llaman El Poder del Speaker y tú has logrado algo muy importante que no es fácil encontrarlo en una persona que quiere hacer este tipo de lúdicas, como el caso de hacer entrevistas. Uno de los grandes secretos a gritos de un buen entrevistador es el que sabe escuchar. Porque el que sabe escuchar sabe preguntar y tú lo has hecho muy bien. Cuando uno escucha, lo primero que hace uno tiene aquí 2 huequitos y aquí tiene uno. El gran comunicador, el gran orador, es el que sabe escuchar porque sabe interpretar. Y así logras dar con una comunicación amable, porque la comunicación amable se da con base en el feedback que tú tienes con las personas cuando están hablando y así puede ser coherente. No pasa lo contrario, que muchas veces en las personas que están iniciando pasa lo contrario, quieren hacer preguntas o ser más inteligentes que el entrevistado y resulta que no. Y por eso te quiero felicitar, Muchas porque gracias. creo que tienes talento para hacerlo y sobre todo tienes esa gran particularidad de escuchar a tus entrevistados, sigue haciéndolo igual. Te deseo todos los éxitos y bueno, así como te doy no un consejo, sino una apreciación personal que veo en ti a priori, yo siempre le digo a la gente, mire, esto es como llover sobre mojado. Cualquier persona que quiera triunfar en cualquier negocio, en cualquier profesión, tiene que tener siempre unos estándares fundamentales. Primero, tener confianza de lo que hace. Segundo, tener un amor y pasión para las cosas que hace. Tercero, ser perseverante, constante, intransigentemente
terco en que si cree en un propósito, llegue hasta el final. Si no lo logró concluir efectivamente y se siente fracasado, bienvenido al club de los fracasados, que es lo mejor que puede pasar. Porque es que los fracasados lo que hacen es subir un escalón y ya ese fracaso que hizo anteriormente, salvo que uno sea sadomasoquista, no lo vas a volver a cometer. Entonces, ese club de fracasados es válido. No hay que dejar a un lado que estamos en un mundo muy competido, pero lo más importante, crea tu propia marca personal. Nunca copies para imitar lo que copias. Ojo, puedes de pronto tener referentes, porque uno toda la vida va a tener referentes. A mí me encanta y soy admirador profundo de ópera, o de Jimmy Fallon, o de Don Francisco, o de Pacheco. Soy admirador. Me hubiera encantado ser como ellos, me hubiera encantado, pero no puedo perder mi identidad, sino más bien recoger de pronto cosas de ellos que me pueden ayudar a mi integridad. Entonces, nunca pierdan la fe, mucha pasión y amor pongan las cosas, perseverancia y actuar. No le tengan miedo a accionar. Hagan esto, busquen. No me lo han preguntado, pero este señor me buscó por las redes sociales, le contesté y aquí estamos los dos juntos. Y te lo digo, a mucha gente no le contesto, pero hay veces que la forma es importante y sé que lo que tú estás haciendo hoy, yo hace 40 años también lo viví. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez a Armando Plata Camacho y para mí fue lo mejor. Entonces te felicito y muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias, Hernán, en verdad, por esas palabras. Eso aún te hacen aún más grande. Y pues nada, espero poder volver a entrevistarte en una próxima ocasión y Por podernos favor. conocer Y personalmente. y más que entrevistarme, de pronto este mundo es así de chiquito, este negocio es así de pequeño y uno nunca sabe si el día de mañana terminas trabajando conmigo, yo Ojalá. siendo, yo siendo tu jefe o tú siendo mi jefe, uno nunca sabe. Pero lo importante es que me encanta y persevera mucho en tu gran proyecto, mi querido Sergio. Muchas gracias, Hernán. Bueno, ¿listo? Listo, don Hernán. Oh, Gracias no, por esas palabras, en verdad. no, no. Te felicito de verdad y cuando vea a tu profesor esto, dale, es una recomendación muy importante porque no todo el mundo lo hace como tú. Que todo, hay muchas personas que se entran en ansiedad, entonces venga que le pregunto y que no le pregunto, sino ir, las historias, el saber contar historias es parte del secreto hoy en día, Sergio, y más en tu generación. Los populares storytellers. Y cuando tú empieces a hacer tus propias entrevistas y tus propios testimonios, siempre básalos en historias de vida. Suena un poquito raro, pero a veces las historias de vida pueden ser nacidas de tu mente a nivel de ficción, a nivel de fantasía, que tú mismo las creas, pero si las crees tanto y las demuestras, generas una referencia, te vuelves un referente. Te doy un ejemplo, Daniel Javif, no sé si lo conoces. Sí, claro. Daniel es eso, Daniel es un comunicador, Daniel fue rockero, Daniel fue empresario. ¿Qué hizo él? ¡Pum! Marcó una diferencia. Claro, él tiene un espíritu, digamos que tiene una conducta espiritual. Chévere. Pero ¿dónde marcó la raya de diferencia hoy en día? Donde el man lo ven cientos de miles de gente. Ahora se inventó una vaina que se llama el video podcast y entonces entrevista hasta Uribe. Pero ¿dónde está la gran diferencia de él? En su estilo, en su creación, en su forma. ¿Ya? Y le pegó al perrito, como decimos popularmente. Yo hace 40, a punta de gritos, le pegué al perrito. Y más de uno te va a señalar con el dedo. Ay, no, serio, ¿usted cómo hacer eso? No, pues es ridículo, no. Socio, ¿cómo hace el cuento usted? Y lo demás es añadidura. Muchas gracias, Hernán, en verdad, por todo, por esta entrevista, por haberme respondido el mensaje, por haberme escrito por absolutamente todo y nada, admiración total a todo lo que usted ha hecho en su carrera, en verdad. Cuentas con un amigo y lo que tú necesites con mucho gusto. Y aquí cuando vengas, ojalá pronto, cuando termine todo este chicharrón de pandemia, cuando vengas a Miami, me escribes y aquí con mucho gusto te recibo en la oficina para que conozcas un poco más del proyecto. Gracias, Hernán. Algún día estaré por allá. Seguro que sí. Bueno, Cuídate chao. mucho. Muchas Muchas gracias. bendiciones. Chao, hermano. Vale, chao.